Jorge Abedrabo nos acompaña en estos momentos, asambleísta de la Alianza UNES Partido Social Cristiano, y lo hacemos, suma, por favor, sumar y sumar. Muchísimas gracias su presencia por acá. Consultarle sobre las incidencias de todo esto, porque hay incidencias económicas que ustedes ya las acaban de escuchar, preocupante, preocupante. Pero en la parte política, ni bien se publicó ayer este decreto ley en el registro oficial, sectores políticos emprenden de oposición una operación que a mí me parece hasta anecdótica. Yo creo que veamos los resultados, no perdamos las esperanzas, pero si es que no pudieron antes, ¿cómo va a ser que puedan hoy? O sea, como dicen en Quito, hecho el guagua, ¿será posible hacer otro? Bien difícil, pero veamos qué va a ocurrir a partir de este momento. ¿Es posible derogar esta ley? Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, Félix. Un gusto tenerle por acá. Estar muy aquí amable. con usted. Efectivamente, lo que se pudo hacer y se pudo hacer dentro del pleno de la Asamblea. Hay que decir las cosas como son. Se pudo y no se pudieron. pudo hacer y no se hizo. ¿Ya? Porque no hubo la voluntad política en este caso de UNES. Algunos dicen, política. Es que es así. ¿Ya? Es así, Félix. Hubo primero, ¿cierto?, la primera moción, que era el tema del informe de mayoría presentada por el Acuerdo Nacional, en este caso la asambleísta Jiménez, que tuvo de 30 votos o 26 votos dentro del pleno de la Asamblea, que solo la bancada de gobierno con los independientes, ¿no es cierto?, lograron hacer esa no mayoría, sino esa minoría, y no se dio paso porque se necesitaba 70 votos. ¿Ya? Hubo el informe de minoría en segunda instancia, ¿no es cierto?, en este caso, presentado por UNES, ¿cierto?, que contenía de igual manera impuestos. No es que no contenía impuestos, porque queremos manejar un discurso. ¿Y por qué no se apoyó ese informe? Exacto. ¿No es cierto? ¿Por qué no se apoyó ese informe? Porque contenía impuestos. Dentro del caso del Partido Social Cristiano, todavía nosotros no podemos decir que era el informe bajado desde el cielo, ¿no es cierto?, con alitas y aureola. Eso da la impresión, y eso es ¿no? la imagen política que querían darle en ese sentido. Y no es así. Entonces, por eso nosotros, porque no sé si era igual o peor que el informe de mayoría, ¿no es cierto?, el informe de minoría presentado, y que también no tuvo el apoyo necesario para que pase. Porque, ¿qué pasaba, Félix? Yo le pregunto a usted, si es que ese informe de minoría hubiese sido apoyado también por el gobierno, si era la solución económica del país, pues. Y vemos que no fue así. ¿O cuál era la jugada política también para hacerlo? Porque cuando se presenta ya el archivo y negación del proyecto de ley, ahí ya existe una abstención por parte del gobierno. En la práctica, entonces, fue una competencia. Se aprueban mis impuestos, pero no los tuyos. Y podría entrar a través de un veto, pues. Claro. Entonces, podría entrar a través de un veto presidencial, pero era una jugada política también que tenía un costo más grande. No sé si el de ahora, no sé si los politólogos o los asesores políticos del gobierno tendrán que analizar si la jugada política le salió mal, porque podrían entrar a un veto y poder incluirle los impuestos que necesitaban, porque el informe de minoría le daba esa oportunidad jurídica también. Un vocero presidencial dice en las últimas horas que ya resulta ocioso, dice, conversar sobre esto y peor polemizar. Si es que es ocioso, ¿qué viene ahora? Bueno, entra, por eso le digo, la negación de UNES, le da la oportunidad, la abstención del voto de UNES, le da la oportunidad que entre por el Ministerio de Ley. ¿Qué viene ahora? Más impuestos para los ecuatorianos. Meter el bolsillo a la clase media. Pero en la parte política esto ya está oleado y santificado. Se podría, no se pidió la reconsideración también de la votación, que se puede pedir en una sesión posterior, no es que está cerrado el tema. Se puede pedir la reconsideración. Se puede pedir la reconsideración de esta votación, que podría implicar, ¿no es cierto?, otra vez deslumbrar el pacto político que existe. Si es que se vota de igual manera o conscientemente dentro de esa misma... Pero eso sería un milagro. Reconsideración, ¿no es cierto? Si se equivocaron... Y los milagros no existen. Si se equivocaron sería un milagro, ¿no es cierto? Si es que existe el pacto, tendría que ratificarlo. ¿Usted cree que puede haber reconsideración de esto? Podría hacerse, o la derogatoria. ¿Ustedes lo van a plantear, por ejemplo? Tenemos que analizarlo con el jefe de bancada. Ya han tenido un fin de semana para analizar. Sí, o sea, dentro de ello vamos a ver cómo se va este tema de la sesión que está por empezar en pocos minutos. Y de ahí, ¿no es cierto?, si hay un cambio del orden del día pidiendo esa reconsideración, se podría analizar. También hay un tema que se puede derogar. Cuando la ley que te dice la Constitución, que te dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que cuando un proyecto entra a través del Ministerio de la Ley, se puede pedir incluso que se derogue esta ley del mismo legislativo con 70 votos. Del mismo legislativo. No se necesitaría Corte Constitucional. No, también hay la fuente de la Corte Constitucional, que es otro proceso, para verla declarar la inconstitucionalidad, si fuera el caso, ¿no es cierto?, de cualquier artículo de la ley.
¿no es cierto? Que aquí se está reformando algunos artículos legales, algunas reformas legales. Asambleísta, con todo respeto, no me cabe en la cabeza, si es que pudieron haber hecho todo eso antes y ahorrarse todo este lío, ¿por qué no lo hicieron? Eso es lo que se pregunta el común de la gente. Bueno, el caso del tema de poder derogar la ley con los 70 votos entra porque entra por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia. Exacto. O si no, no se podía hacer. El tema de la Corte Constitucional siempre está abierto. Eso no se ha cerrado ni se cerrará. ¿Hubiese pasado la ley o no? ¿No es cierto? De mayoría, de minoría, o como pasó por el Ministerio de la Ley. Insisto, con todo respeto en la pregunta, ¿por qué no hubo esa voluntad política que usted mismo califica? Habría que preguntarle a UNES, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el pacto político? Nosotros siempre votamos con conciencia y con coherencia. Lo que siempre decimos, hemos reflejado nuestro actuar. Primero, rechazar el proyecto con la mayoría. Segundo, rechazar el de minoría. Y votar a favor del archivo y negación del proyecto. Ahí viene otro gran secreto. Se habla del archivo. Y la Constitución no habla de archivo. Si ese es un juego de palabras muy hábil. Bueno, archivo. Quiero archivar, pero no quiero negar. Archivo o negación, bueno, se podría plantear jurídicamente dentro del tema. Y podríamos tener una discusión jurídica en ese sentido. Si estamos hablando de archivo y estoy diciendo negativa, ¿usted está hablando de aprobación? No, la moción, por eso fue la moción de archivo y negación. Para poder aclarar dentro de eso. Habla la Constitución. Pero la ley orgánica de la función legislativa habla simplemente de negación. Ahí entraría el artículo 140, algunos de la ley orgánica de la función legislativa, en el cual si se aprobaba, Félix, si se aprobaba el archivo y negación, como fue la moción en este caso de Pachacuti, esto no hubiésemos estado discutiendo. El gobierno hubiese estado pensando en mandar un proyecto de ley responsable a la Asamblea, que sea responsable con los ecuatorianos, no con los partidos políticos, para que así no golpee el bolsillo de la clase media económica del país y de la clase pobre. Terminemos con lo que empezamos, señor asambleísta, y tenga la bondad. ¿A quién le faltó esa voluntad política que usted mismo refiere? Es evidente, a la bancada de UNES. Son 47 voluntades que en ese momento se abstuvieron y den la oportunidad de que esto pase. Y cuidado, Félix, yo lo digo hoy mismo, hoy, a pocos minutos, se va a conocer el caso de Egner Recalde, dentro del Pleno de la Asamblea. De Egner Recalde. Matemática simple, mi querido Félix. Que lo quieren votar. Se necesita mayoría calificada, significa 91 votos. Si somos 137 asambleístas, y dicen que hay un blindaje, un nuevo blindaje de UNES. ¿Para qué? Para no votarle al asambleísta Recalde, o para que... Para no votar. O para que digan Recalde. Que no hay que los garantías del debido proceso. Dios o no. Mío, entonces, 47 menos 137, 90 votos. ¿No es cierto? Nos faltaría un votito. Veamos qué pasa hoy en pocos minutos en el pleno de la Asamblea, porque eso también será el reflejo de lo que queremos. Cosas positivas para el país, o devolverle la institucionalidad con moralidad y ética, que es lo que necesita la sociedad. Me deja una inquietud y casi me atrevería a apostar. Mire usted lo que es la política. Al señor Recalde no lo van a destituir. ¿Se puede salvar ahora? ¿O la matemática simple lo puede reflejar? De lo que usted me acaba de decir, ¿empieza a funcionar el acuerdo? Empezaría a reflejarse hoy el acuerdo que hay y ojalá les cumplan el acuerdo, ¿no es cierto? Porque también la palabra es importante dentro de la política. ¿Ellos son los demonios y ustedes los ángeles? No, no para nada. Yo creo que la aureola y las alitas pueden ser mezcladas, pero sí con coherencia por el país. Gracias por acompañarnos. Miren ustedes lo que está pasando y va a pasar. Hoy mismo puede ser una señal de todo esto que nos tiene aquí medio con dolor de cabeza o hechos un lío. ¿Qué pasó con toda esta votación? Hay un asambleísta que tiene que ser destituido. ¿Lo será? Tengo mis serias dudas. Mañana les contamos, pero ya volvemos con...